justificado es mi posición sin pecado eternamente delante de Dios por la fe, solo por la fe en la cruz. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios, diga amén, o demuestre su gratitud por la maravillosa gracia de Dios. Cuando Dios justifica o te justifica, Él te absuelve, te declara y te considera justo. Y lo más increíble es que te ve y te trata como justo, como una persona justa, mientras estás en la tierra. Y te da todos los privilegios que corresponden al poner tu fe en Cristo Jesús. Estamos hablando del tema basado en el libro de Romanos. Pablo no trata más, a partir del capítulo 6, yo les dije en la semana, hace 15 días que predicamos, a partir del capítulo 6, Pablo no trata más sobre la salvación del pecador. No trata más aspectos del pecado en el ser humano. Pablo a partir de este capítulo 6 va a tratar los resultados del perdón, los resultados de la gracia, los resultados de la justificación. El apóstol va a enfatizar que el creyente, a partir del capítulo 6, el creyente es justo y santo mientras está en la tierra simplemente por la fe en la obra del Calvario. Y a partir del capítulo 6 va a Pablo explicar y va a acentuar los resultados de la nueva vida. Va a explicar a los romanos cómo es la fraternidad en la iglesia, cómo debe ser el servicio de los cristianos para los que tienen nueva vida, cómo es su servicio a Dios, cómo es su estilo de vida. También va a describir cómo el espíritu de vida en Cristo ha creado en ese creyente, en ese hombre, esa mujer, una estructura espiritual para que ese creyente pueda vencer el pecado. Santificación no es perfección. Santificación es llegar a ser gradualmente en la vida diaria, en la práctica de la vida, lo que ya somos en el corazón de Dios. En el corazón de Dios somos santos y sin mancha. Entonces, santificación es ese proceso que el Espíritu Santo está llevando a cabo en cada creyente para que sea lo que Dios ya dice que es. Amén. Y ante nuestra condición en esta tierra, ante esa naturaleza inclinada al pecado, hay una gran pregunta que le hicieron a Pablo y que Pablo responde: ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, la gracia es licencia para pecar. Fuimos libres del pecado para pecar libremente ahora. Y Pablo en este capítulo 6 va a definir la gracia no solamente como algo inmerecido, como la salvación o las bendiciones. Pablo en el capítulo 6 va a explicar, o a partir del capítulo 6, va a explicar que la gracia es un poder para vivir la vida cristiana. Es un poder que te capacita para vencer el pecado. Pablo expone va a exponer cómo es la gloriosa y maravillosa gracia de Dios hacia el hombre. Y entonces él va a decir, para engrandecer la gracia de Dios, Pablo empieza en el capítulo 1 al capítulo 3, va a decir, el hombre es un perverso, es un pecador. Y está destituido de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y Pablo va a decir que todos, sin excepción a nadie, todos hemos pecado. Y pecado, no importa, tú eres un pecador, yo soy un pecador. No importa la educación que tengamos, no importa lo bien portado que somos, ante Dios no hay niveles de pecados, y en el infierno no hay departamentos para uno medio malo y otro malísimo. No hay. Para Dios el pecado es pecado, y nadie va a estar delante de su trono, delante de su presencia, por lo bueno que es, por lo moral que es, por lo educado que es. Nadie estará allá. Por eso todos, no importa quién
sea buen educado o sea muy moral, no importa quién sea, todos necesitamos a Cristo y nadie estará por su propia justicia. Entonces, la gloria de la gracia de Dios está en que siendo pecadores, Dios envió a su propio Hijo para salvarnos. Amén. Y entonces Pablo en el capítulo 4 va a decir que la salvación es por gracia. Y vemos a Abraham. En el capítulo 5 va a dar el resultado, uno de ellos, o mejor dicho, 4 en el versículo 1 del capítulo 5, va a dar 4 resultados de la maravillosa gracia. Es justificación, paz con Dios, entrada por la fe a la gracia y esperanza de vida eterna. El apóstol en el capítulo 6 entonces va a responder a esa gran pregunta. Si ya soy salvo, si ya soy perdonado, si ya soy santificado, entonces ¿puedo seguir pecando para que la gracia abunde? Y como dije en el mensaje anterior, Pablo va a utilizar la figura retórica del lenguaje para afirmar y declarar de forma contundente, clara y llanamente si podemos pecar para que la gracia abunde. Retórica, le dije a usted, que es una figura poética del lenguaje para afirmar y enfatizar una idea, donde la pregunta no demanda una respuesta, sino la pregunta es la respuesta, es la declaración, es la afirmación. Y la pregunta retórica de Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde: en ninguna manera. Y voy a responder en este día todas las preguntas, o mejor dicho, voy a responder la pregunta respondiendo punto por punto hasta que se clarifique el por qué no podemos seguir pecando. Y en primer lugar, en el versículo 2 de Romanos 6, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué cosa? ¿Cómo? Y es una figura retórica. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, es imposible, dice Pablo. Entonces, la experiencia de la cruz, nuestro encuentro con Cristo, es la base. Escúcheme bien, nuestra experiencia con Cristo, el poder de la cruz, nuestro encuentro con Cristo es la base de nuestra muerte al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi experiencia con Cristo es la base de nuestra muerte al pecado y nuestra victoria para con el pecado. Muerte. Si usted analiza el capítulo 6, en cada versículo, los primeros por lo menos 10, 12 versículos vas a encontrar muerte, 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 muerte. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con muerte al pecado? La clave para comprender y definir qué es lo que Pablo dice sobre muerte al pecado está en el capítulo 5, versículo 21. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, reinó sobre todos para llevarlos a la muerte, ahora también la gracia, la maravillosa gracia de Dios reine. Tome el control de esa gracia y nos ponga en relación con Dios. Reine para justicia. Ahí está la declaración de inocencia para vida eterna mediante Jesucristo. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, ahora reine la justicia. Reine implica tomar el control, tomar el dominio, tomar el poder, tomar la fuerza. Entonces, al recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, al tener un encuentro con Cristo, de ahí la importancia que yo le doy a ese momento de recibir a Cristo, no simple confesión de la boca, sino una experiencia con la cruz. Y cuando uno encuentra a Cristo, uno no puede ser igual. Entonces es importante, mis hermanos, esa parte de recibir a Jesús, pero no, repito, no en un culto simplemente, no en una confesión simplemente, sino una experiencia
de un día, de un momento, una experiencia con el Cristo resucitado. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, morimos al reino del pecado, a ese amo que nos gobernó y que nos llevó a la muerte, para vivir en el reinado de Cristo. Repito, la importancia entonces de recibirlo como nuestro Señor. No de ser de fe cristiana, sino de ser cristianos bajo un encuentro con Jesús. Morir al reino del pecado, a muertos al pecado, no implica que se eliminó los deseos de pecar. Muertos al pecado no implica que se elimina los deseos de pecar. Muertos al pecado implica que fuimos libres del poder del pecado. Sin Cristo, sin la experiencia de la cruz, sin esa tarde de junio, esa tarde lluviosa de junio, 1980, sin esa experiencia, entonces estaría sometido por el pecado, guiado por el pecado. Pero esa experiencia de haber muerto al pecado ese día, entonces Cristo empezó a reinar en mi vida, ¿cierto? La experiencia de tener a Cristo en el corazón es clave. No te estoy diciendo si tú eres cristiana o cristiano desde niño. No te estoy diciendo, no hablo de eso. Hablo de una experiencia con Cristo. De una experiencia sobrenatural. Entonces, al morir al pecado no implica que se eliminó todo deseo, todo anhelo de pecar. El pecado era nuestro amo, pero ya morimos a ese amo. Hemos muerto para él. El amo ya nos perdió como esclavos, porque el que esclavizaba ya se murió. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Y no es asunto, tú no vas a vencer el pecado en tus fuerzas. Es asunto de Cristo en nosotros. El esclavo muerto ya no puede seguir viviendo para su amo. Mientras estemos en esta tierra tendremos que lidiar con ese amo. Él no ha muerto, Él está vivo. Él quiere gobernarte. Tú estás en esta tierra. Tú estás en esa naturaleza y Él quiere gobernarte. Pero la experiencia de la cruz y la comprensión de quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas es fundamental para vivir en victoria. ¿Cómo ir en contra del que me ama? ¿Cómo fallarle a aquel que me amó en la cruz? Por eso es importante el encuentro con Cristo, una experiencia con Dios. Repito, morir al pecado no elimina el deseo de pecar. ¿Está conmigo? Pero la experiencia con Cristo te hace consciente de quién eres, qué Él ha hecho en tu vida y te da el poder para vencer. Bajo la experiencia del poder del Calvario, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos para el reino del pecado. Aquello que hacíamos de nuestra antigua vida, y vivos para el reino de la gracia. En la vida entonces, mientras estamos en esta tierra, tenemos dos amos. Quiero 3 personas rápidamente.
tenemos dos amos. Gracias. Ok. Tenemos, por un lado, el pecado como un amo. Tenemos al creyente crucificado en Cristo, muerto al pecado, pero vivo aquí en la tierra. Y tenemos al Espíritu Santo. Tú decides, Él quiere gobernarte otra vez. Llámalo. Tú no vayas. Él te presenta todo lo que el mundo ofrece. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Él te ofrece. Y tú decides si fallas a aquel que te sacó de aquí. Aquel que te rescató de aquí. Tú tienes que entender cómo te sometía, cómo te destruía, cómo quitaba la paz de Dios, cómo te estaba consumiendo y te perdía eternamente. Pero por la otra parte está el Espíritu Santo, un poquito más para allá. Y dice Santiago que el Espíritu nos anhela. Y Él está hacia allá, volteando hacia allá, Él quiere ir hacia allá, pero dice, Cristo un día me perdonó de eso que quiero hacer. Cristo me salvó de eso que Él me está llamando a hacer otra vez. No puedo, pero tengo ganas, que creo que puedo hacerlo otra vez, no va a pasar nada. Sin en cambio, hay una voz que en su interior y el Espíritu Santo le llama. Él voltea y le llama, ven. Y él decide qué hacer. ¿Qué vas a hacer en estos casos? El tener un encuentro con Cristo, el morir al pecado, no eliminó el deseo de pecar. Repito, muertos al pecado no implica que nunca más peques. Implica que no más seguirás viviendo en la vida antigua de acuerdo a tu naturaleza en que naciste. Pablo está hablando y haciéndonos conciencia de que no volvamos a nuestro amo anterior, porque ahora tenemos un amo, Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, si tú sigues igual en la vida, tú viniste a Cristo, según tú, llegas a la iglesia, pero tú sigues igual en la misma vida, entonces la definición es que tú no eres un cristiano. Tú llegas a la iglesia, pero no eres un cristiano. Cristo no está en tu corazón. No eres santificado, no eres justificado. Porque sencillamente el pecado te llama y tú vas. Y haces lo mismo cada semana. Y vienes los domingos y te arrepientes. Pero no te arrepientes de lo que hiciste, te arrepientes de los resultados. ¿Cómo? Me siento mal. Esto. Te arrepientes por los resultados. Si te sintieras bien, no vinieras a la iglesia y te arrepintieras. De ahí la superimportancia, macro necesidad de un encuentro, una experiencia con Cristo. ¿Cómo negar a aquel que nada me ha hecho, nada mal me ha hecho? Dijo el mártir. ¿Cuántos mártires le dijeron, niegas a Jesús y te damos la vida, niegas a Jesús y dejamos vivir a tus hijos? Y los mártires dijeron, ¿por qué negar a aquel del quien solo amor he recibido, solo bien he recibido? La importancia también de que Él esté en la vid. Su vida, el poder de vencer el pecado no depende de venir a la iglesia simplemente, no depende de tener Biblias en casa, depende de la experiencia que Él tuvo en la cruz. Murió al pecado y vivió para Cristo. Y ahora Él tiene que estar unido a la vid, porque sin estar unido a la vid, Él nada puede hacer. La importancia de comunión, de relación.
Escúcheme, cristianos, no es que yo me voy a pegar a la vid, es que Él venga a ser mi vida. Yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo en mi capacidad, yo no puedo hacer absolutamente nada. Todo nacido de Dios tiene un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que pueda producir el fruto del Espíritu. Segundo, Pablo responde que es ilógico que un muerto siga viviendo. Dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos vivir en el pecado si ya estamos muertos al pecado? Alguien puede vivir en el pecado porque no ha muerto al pecado, no ha tenido un encuentro con Cristo. No me puede decir, pastor, ese día fue maravilloso. No puede decirme. Y ahí es donde yo siempre digo, necesitas decirme, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál era la prédica? El lugar. ¿Dónde fue? Tú necesitas eso. En tercer lugar, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, porque ya morimos. No, porque un muerto ya no puede vivir en él. 3, porque hemos sido bautizados en Cristo. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que qué? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, qué? Hemos sido bautizados en su muerte. No puedes seguir pecando. No porque no puedes seguir. No porque no tienes ganas de pecar, sino que no debes pecar. ¿Por qué? Porque has sido bautizado en Cristo. Bautismo es sumergir. Bautismo implica identidad o identificación con quién te bautizas o en nombre de quién te bautizas. Bautizados en Cristo, este bautismo a que el Pablo se refiere no es un bautismo en agua. Es un bautismo en Cristo, es un bautismo en su muerte, porque Él murió por el pecado y venció con su muerte al pecado. Amén. Y si yo me bautizo en Cristo, otra vez la importancia de encontrarme con Cristo, sumergirme todo en Cristo, bautizarme en su muerte, bautizarme en su resurrección, que es la clave para la vida cristiana. Ahora, este bautismo no fue en agua y fue antes del bautismo en agua. Fue en Cristo. Fue en todo lo que Él hizo por mí. Este bautismo es una experiencia. Otra vez esa experiencia. En un encuentro con Cristo. Si no somos participantes de su muerte, tampoco seremos participantes de su resurrección. Bautismo en agua, entonces, no es el bautismo en Cristo. Bautismo en agua es la evidencia externa de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Bautismo en agua es un acto profético de rompimiento a una antigua vida. Cuando físicamente nos bautizamos, no solo nos sumergimos en agua, sino el agua es un símbolo, pero lo que estamos haciendo es un rompimiento y decirle al diablo, yo rompo completamente, públicamente contigo, con mi pasado, y quiero una nueva vida, y esa nueva vida es Cristo Jesús. Ahora, bautismo en agua es una identificación con el nombre de quien me bautizo. Ahora, quien se bautiza en agua, ¿de qué sale empapado, señores? ¿De qué? De agua. Cáptenlo bien. ¿De qué son empapados los bautizados en Cristo? Cristo, el elemento. Cristo es eso que hizo en la cruz. Lo que Él es.
¿De qué son empapados los bautizados en Cristo? Los que se meten en Cristo, los que se introducen en todo lo que Él es y ha hecho en nosotros y para nosotros. ¿De qué son empapados? Dígame. De Cristo. Si quieres ser empapado de Cristo, necesitas sumergirte en Cristo y vivir sumergido continuamente en Cristo. Y en Cristo nadie te separará de Él. No importa qué pecado venga, no importa qué quieras hacer y desear, en Cristo Él te cubrirá. No serán tus fuerzas, es el poder de su vida. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En cuarto lugar, no. Porque fuimos sepultados y resucitados con Cristo para nueva vida. Versículo 4. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No habla de bautismo de agua. Lo ocupamos para bautismo en agua, puede ser usado para ello, pero el contexto nos habla del bautismo de Cristo, de su muerte, bautizados en su muerte, bautizados en su resurrección, bautizados en su vida. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Andemos en nueva vida. Ahora, solo se sepultan los muertos, señores. Y como ministro me late, quizá aquí no, posiblemente no. Yo he bautizado a los vivos, a uno que otro vivo, y no le hemos podido ahogar. Y está vivito y coleando. Alguno. Yo no estoy diciendo usted determine si lo he bautizado vivo. Y se nos escapó. Salió rápido. Solo se sepultan los muertos. Si morimos con Cristo, también fuimos sepultados en Cristo. Todo aquel por quien Cristo murió, también Él murió en Cristo, con Cristo y para Cristo. Todos los que murieron en Cristo también van a resucitar en Cristo. Morir con Cristo es morir al pecado y resucitar con Él a una nueva vida. La nueva vida no es vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros también fuimos resucitados para la gloria del Padre, o sea, para darle gloria a Dios en nuestra forma de vivir, pero no en tus fuerzas, sino por ese acontecimiento que hubo en Cristo Jesús el día que tú le dijiste a Él, perdona mis pecados, ven a mi corazón. Entra a mi corazón, sé tú el Señor de mi vida, pero no fue de labios hacia afuera. Fue un encuentro con Cristo. Fue una experiencia con Cristo. Ahora, Cristo, no el histórico, no el que te pintan en los cuadros. No. Yo estoy hablando de aquel que nació y murió en la cruz y resucitó. Cristo es como un sistema operativo plantado en tu corazón. Un sistema es un conjunto de elementos que se realizan o se relacionan entre sí y todos los elementos son necesarios para que funcione ese sistema. Ahora, en una PC o una computadora o en un aparato electrónico, el sistema son los programas que controlan los procesos o el funcionamiento de cada uno de ellos. Sin ese sistema dentro no funciona. Aunque la cáscara esté bonita, si no hay un sistema dentro para que funcione, no va a funcionar. En las computadoras, le doy nada más la información, hay dos sistemas básicos, Windows y Mac, básicos, hay otros más. Ahora,
Tú no puedes poner el programa de Cristo en una persona que no ha nacido de nuevo. Tú no puedes poner un programa operativo llamado Cristo en otro programa que no ha sido quitado. Si tú no has nacido de nuevo, no se puede poner el sistema operativo llamado Cristo para que tú funciones como un cristiano. Todo nacido de nuevo tiene colocado el sistema operativo llamado el Espíritu de vida en Cristo. Este sistema es la plataforma para funcionar como cristiano. Es increíble que tú pones un programa de Mac, no va a funcionar muchas veces en Windows, no va a funcionar. O tú, si el sistema que tiene tu DVD ahora, no sé, ya hablo de DVD hace 10 años todavía, si tu DVD no está capacitado para funcionar con un DVD de otro sistema, no va a funcionar aunque lo introduzcas, no va a agarrar, no va a jalar. Entonces, tú no puedes tener el sistema de Cristo si tú no has nacido de nuevo, ¿está bien? Sin Cristo como Señor y Salvador en el corazón, no vas a funcionar como cristiano. Hazle como quieras, ven a la iglesia, lee Biblia o algo. Si tú no tienes integrado el sistema operativo llamado Cristo, tú no vas a funcionar como cristiano. Por eso es importante que entendamos: ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque fuimos sepultados y resucitados. Tenemos ya otro sistema. No podemos volver al pecado porque nuestro sistema no está capacitado para volver ahí. Pastor, pero tengo deseos. Y yo nunca dije que el deseo se quita. Dije que hay deseos, pero ya no vas a funcionar. Y cuando quieras funcionar en el pecado, tú dices no. Me siento mal, he fallado a mi Señor y tienes que volver otra vez, porque los sistemas operativos, sobre todo Windows, se le meten virus. Se te puede meter un virus. Y cuando se le mete virus a la computadora, se alenta, no agarra, se apaga, no funciona bien, etcétera. Entonces tiene virus. Y ante ese virus hay que una formateada. Pero está el sistema ahí. Ahí está el sistema. Tienes que formatearte. Es ahí donde necesitamos tiempos con Dios. Momentos especiales, un encuentro en un retiro, un tiempo no de solo de iglesia, un tiempo pues a solas con Dios para que Él formatee aquello que nosotros hemos metido como virus. Para que el sistema funcione, el sistema de Cristo funcione, tú tienes que ser formateado muchas veces. Y te digo algo, el sistema llamado Cristo se actualiza cada vez que el Espíritu Santo fluye, está en tu vida actuando. Amén. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Escúchame. No solo morimos, no solo fuimos sepultados y resucitados. Versículo 5. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿Qué cosa? En la de su resurrección. Nueva vida. La gracia no es licencia para pecar, porque una cosa es clara: antes éramos pecadores y actuábamos de acuerdo a nuestro sistema, a ese viejo hombre. Pero este viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el pecado ya no nos gobierna.
porque no vivimos de acuerdo a ese viejo hombre. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Amén. Al morir, vamos otra vez los tres rápidamente. Al morir, Él perdió su poder sobre nosotros. Ok, el pecado. Trata de, no puedes poner tu mano sobre él. No puedes. Porque Él ya murió. El que está aquí es nuevo en Cristo. Es un cristiano, es lleno del Espíritu Santo. Está bien claro. Y el pecado no puede gobernarlo. Primero, ahora sí puedes. Vamos a iniciar. Somételo. Pero déjate, por favor. Somételo. O guíalo por donde quieras tú. Guíalo por donde quieras. Sometidos al pecado, éramos guiados por el pecado. Pero un día, no tengo la cruz aquí, pero un día vino a Cristo, y ese viejo hombre murió y el pecado quitó sus manos. Él ya no vive, ahora él vive Cristo en él. Amén. La importancia de comunión. Vamos a Efesios 4:12. El pecado no es nuestro hábito. No practicamos el pecado. No vivimos en el pecado. ¿Es 4:17? Efesios. En adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya qué cosa, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? Dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué cosa? Despojaos del viejo hombre, esos deseos. Los deseos están ahí, señores. Los anhelos de pecar están ahí. Pero dice, ¿qué cosa? ¿Qué es despojarse? Quitarse esto. Quitarse esto. Gracias. Muy amable. Quitarse eso. Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué cosa? Viciado conforme a los deseos que el pecado te va a engañar. Miren, señores, es claro esto. El pecado es rico, sabroso. Si fuera malo, si a la vista fuera malo, nadie lo haría. Pero es a la vista agradable. Así está desde el principio. Adán y Eva, o Eva vio, ¿qué cosa vio? Que era agradable a los ojos, codiciable. Entonces, así es el pecado, es engañoso. ¿Consecuencia? No hablamos de ello. Sigamos. Y dice Pablo, y renovaos, formatear. Cámbiale, mi chavo, cámbiale. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué cosa? Y ahora sí me saco. Y vestíos del nuevo hombre, vístanse del nuevo hombre. Quiten el saco viejo, quiten el saco viejo, quiten el saco levantaron del vagabundo y pónganse el saco nuevo de Cristo. El nuevo hombre creado según Dios, ¿qué?
la justicia, en la justicia ese hombre justo. Créase justo por la gracia de Dios, no por sus fuerzas. Créase justo, santo. Camine como tal, así lo ve Dios, así lo trata Dios. Camine como justo por la gracia. Amén. Dice, y santidad es la verdad. Nadie es santo en sus fuerzas, es más. Pero si entendemos justificación, ese es acto divino que hace que el pecador sea visto en sus ojos como si nunca hubiese pecado por la simple fe en la obra de la cruz. Él te ve santo, te ve justo y estarás delante de su presencia un día, no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. Y te trata como tal mientras estás en la tierra. Eso es gracia, mis hermanos. Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Voy en el punto número 5. No, porque el que ha muerto ha sido justificado, libertado del pecado. Tú no puedes cobrarle un muerto ya. Al morir el pecado perdió no solo su poder sobre él, sino ya lo perdió. Al morir quedamos libres del amo que nos tenía esclavizados. Al morir al pecado ya no estamos más a su servicio. Antes estamos vivos en el pecado y muertos para Dios por el pecado. Hoy estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Solo puedes vivir en el pecado si no has muerto al pecado. Es ilógico, no tiene sentido. Como decíamos en la prédica pasada, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Cómo es posible pensar que un muerto puede vivir? Y dice Pablo, no. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En sexto lugar, no. ¿Por qué? Versículo 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos y reinaremos con Él. Dice, y si morimos con Cristo, ¿qué cosa? Creemos que también viviremos con Él. Él está vivo. Él venció al diablo. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció todo demonio. Entonces vivamos en Él y para Él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, ¿qué cosa? Vive. Él ya no. Él solo murió una vez, pero la vida, Él no va a volver a morir. Cuando Cristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Cristo. Y si Cristo te ha dado vida, el pecado ya no tiene poder sobre ti, pues Cristo te ha dado nueva vida y esa vida es para agradar a Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque seriamente y verdaderamente nos consideramos muertos al pecado. Versículo 11 dice, así también vosotros, así como Cristo, ¿verdad? Murió al pecado, murió para el pecado y vive ahora, ya no va a volver a morir. Dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero ¿qué cosa? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. La importancia de considerar significa calcular el costo, tener en cuenta, reflexionar seriamente, meditar de forma concienzuda. O sea, que otra vez aquí vemos él tiene que considerar de forma concienzuda, reflexionar totalmente. ¿Cuál era mi vida en pecado? ¿Amos el pecado? ¿Cuál era mi vida en pecado? ¿Cuáles eran los resultados que hacía física, moral, espiritual, el pecado en mi vida? Yo decía a alguien, escuché a un predicador decir que es más fácil ser santo que pecador. Mire, supongamos que él tiene 27 años y su primera novia. ¿Sí? Para que no decir, el pastor dijo que podía tener novia. Bueno, tú puedes tener ya tu asunto tuyo, hermano, ya. Cada quien. Pero supongamos que él tiene 27 años. Ya está en edad de novias y casarse. Pero tiene una aquí en San Agustín. Y tiene otra en Azteca.
y tiene otra en el trabajo. Y bueno, tiene otra ya en las Américas. ¿Cómo va a andar ese hombre? Dígame, ¿cómo va a andar? De mata en mata. Y en algún momento como el tigre de Santa Julia. Sí, ok. ¿Qué es más? Y si tuviese solo una, ¿de qué se va a esconder? ¿Verdad que es el dejar de pecar es estar en libertad? Tan sencillo es ser libre. ¿De qué se va a esconder alguien? Es que él debe considerar que está muerto al pecado. ¿Cómo puede vivir una vez más en el pecado? Debe considerarlo porque él está vivo físicamente, él tiene deseos, pero su consideración tiene que ser clara y contundente. Gracias. Él tiene que considerar y decir: mi experiencia con Cristo fue real. Mi amor a Cristo es real, es profundo. ¿Quién era yo? Ahora, ¿quién soy yo en Cristo? Si yo hago caso a la invitación del pecado, ¿qué voy a perder? ¿Hacia dónde voy a ir? Porque él ahora en el espíritu renovado tiene, no tiene venda en los ojos, en su espíritu tiene una luz que le ayuda a considerar. No que no tiene ganas de pecar, sino lo ayuda a considerar cuál es el costo si me dejo dominar por el pecado. ¿Qué pierdo? Considerar también que ya murió al pecado, pero que no murió en sus propias fuerzas, sino Cristo tomó el control de ese amo, lo venció en la cruz, y él debe considerar que ese amo está vencido. Considerarse muerto al pecado no quiere decir que sea inmune a pecar. Debe considerar que ha sido libre. Pero otra vez rápido. Él debe considerar, somételo. Déjate. Exacto, sí. Debe considerar que ha sido libre cuando vino a Cristo. Sus cadenas fueron rotas. Libre. Ahora, él debe considerar ante la invitación del pecado. ¿Quieres otra vez que el pecado te ate, te destruya, te someta? Él debe considerar, gracias, considerar. Así que no dejen que el pecado los gobierne, dice Pablo, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de sus miembros o los miembros de su cuerpo, pues han muerto el pecado y viven para Dios. Considera que puedes vencer el pecado solo en comunión, relación con Cristo. Amén. Ahora, sí, pero pastor, no me siento muerto al pecado. Me encanta el pecado, me encanta pecar, disfruto el pecado de todas formas, fornicación, adulterio, pornografía, robar, mentir, hacer daño a la gente, criticar a las personas, someter a la gente. Me siento tan bien, pastor, me encanta hacerlo. Cuando regaño a la gente, cuando humillo a la gente, me siento grande. ¿Qué te puedo decir? ¿Has muerto al pecado? Pero si alguien es un hombre, una mujer con temor de Dios y me dice, pastor, no siento que he muerto al pecado. No sé, no le entiendo eso de morir al pecado. Pero si su corazón, en su ser, no entendimiento, pero en su ser, en su experiencia, es un hombre o una mujer que ama a Dios,
que honra a Dios, temerosa de Dios, tienes que entender que los sentimientos no tienen nada que ver con los deseos. Porque justificación es un hecho judicial. Es un hecho judicial. Es un hecho legal. Apropiate de la obra de la cruz y continúa amando al Señor que te amó. Continúa. Que si a veces contaminas tu sistema operativo, está bien. Vuelve a la cruz, vuelve a la sangre de Cristo, vuelve al Calvario. Amén. Si llegaste a un punto de oler a puerco, regresa. El Padre te espera para darte un cambio total. Nuevamente volver a tu estado original. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 12. No, porque el pecado no reina más en nosotros. Y dice: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que no dejen que el pecado los gobierne. No dejes, otra vez, véngase aquí. No te dejes. Ven. No dejes que el pecado te... Trata de perseguirlo, por favor, pero ve al Espíritu Santo. Exacto. No dejes que el pecado te gobierne. Ve al Espíritu Santo. Ve a la cobertura de la presencia y de la gloria de Dios. Y el pecado no hará nada. Y no solamente una protección, sino que el Espíritu Santo va a estar creando en el corazón de Él la autoridad, un sistema para que Él pueda ser vencido. Y ahora puedes venir en contra del pecado y puedes patearlo de veras, puedes someterlo ahora y echarlo fuera. Dale, echarlo fuera, quítalo de aquí, órale, fuera de aquí, vamos. Y entonces empieza a adorar al Señor, amar al Señor, porque te dio la victoria en Cristo Jesús. Amén. Ok, no dejes que el pecado siga reinando. No dejes que el pecado ya no es tu amo. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. El pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. El pecado no tiene por qué ser el rey de tu vida, porque ya cambiaste de dueño. Ahora tu Señor y tu Salvador se llama Jesucristo. No es posible vivir la vida cristiana sin considerarse muertos y en comunión con Cristo. Pregunta para terminar, porque falta todavía, pero quiero terminar. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo es tu respirar diario? ¿Cómo es tu caminar diario? No hagas de la gracia de Dios una excusa para pecar. La gracia nunca puede llevarnos a tener una licencia para pecar. Termino con estos textos para que no reine y el pecado no te obligue y te use para obedecer sus deseos. Tú tienes que hacer varias cosas. Número 1, capítulo 13 de Romanos, versículo 14. Tú tienes que hacer algo para que el pecado no te vuelva a atar otra vez. 13:14. Sino vestíos, ¿qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si tienes algún problema con cierto hábito y pecado, no proveas. Hace algunos años, cuando creo que iniciaba el internet en casa, yo le dije a usted: no le ponga en su cuarto televisión ni su computadora a su hijo privado. Y a mí me late que muchos de los que no están aquí, sus padres no hicieron caso. Y sus hijos están en pornografía y una perversidad
Y la gente de esa clase que no ha tenido un encuentro con Cristo, es fácil perderse. Porque cuando viene a la reunión de la iglesia, el diablo le dice, no, ¿a poco sí? Muy verdad de Dios. Entonces bajan la mano, están bien así, no cantan, no oran y dicen, ¿para qué voy a la iglesia si no disfruto la adoración? Y el diablo dice, eso es. Muchos padres que no hicieron caso a una observación de su pastor, de una voz espiritual, no que lo soy, sino la voz mía de parte de Dios, y perdieron sus hijos. No proveáis. Señor, si tienes un problema, quita aquello que te ocasiona y vístete de Cristo. Gálatas 5:19. Si tú no quieres que el pecado reine y te obligue a hacer lo que la carne desea que hagas, Gálatas 5:19 dice, andad en el Espíritu y no, ¿qué? Satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Que el Espíritu Santo sea quien les guíe, quien les dirija bajo las normas. Eso que haces te ayuda al Espíritu, no, entonces déjalo. Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado, que se corrompe con esos deseos engañosos. Despójate. Entonces no proveáis, anda en el Espíritu, despójate. Colosenses 3:5. Haced morir los malos deseos, hagan morir, deséchenlo de ustedes, danle muerte, no obedezcan. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tito 2:12, renuncia a los deseos de tu carne, renuncia, no voy a hacerlo, no quiero hacerlo, soy una nueva criatura, son deseos, pero no voy a someter esos deseos a la carne otra vez como antes. Dice, enseñándoos que renunciando, ¿qué cosa? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, o sea, no dementes, no como borrachos que no saben lo que hacen, sino sobrios, justa y piadosamente vivan en santidad en medio de un mundo perverso. Y por último, 1 Pedro 2:11, os abstengáis, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que, ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ponte de pie, por favor. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque hemos decidido no presentar más nuestros miembros al pecado. 6:13 de Romanos. Hemos decidido, y yo quiero que hoy decidas. Escúcheme bien, el pecado te va a llamar el pecado, te va a invitar, pero decide, dice Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Miembros a quién? Los miembros, tu boca, tus oídos, tu sexualidad, tu mente, tus ojos, tus manos. No presentes más, determínalo. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Un día Cristo llegó a mi vida. Un día me dio un nuevo corazón, una nueva mente. Un día me dio un nuevo destino. Un día Él me perdonó para siempre. Soy justificado, soy santificado. Y determino en mi deseo humano, determino no más presentar ¿qué cosa? Mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino qué cosa tengo que hacer, presentarme a mí mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como qué, como instrumentos qué, de justicia. Escúcheme, el esclavo no tenía opción.
Como esclavo del pecado hacías y obedecías y te sometías porque él te tenía esclavizado. Pero muerto al pecado, en la gracia sí tienes opción. Tú determinas presentar tus miembros a Dios o determina otra vez volver a ser esclavo. Como libre en Cristo, tú tienes conciencia y responsabilidad de actuar de acuerdo a tu nueva vida. La gracia te ayuda, te da luz y responsabilidad. Escúchame esto, por favor. Para que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal, en nuestra humana debilidad, tenemos que actuar dejando al Espíritu Santo que Él actúe en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo se exprese a través de nuestros miembros. Somos por naturaleza pecadores, pero ya no practicamos el pecado. No tenemos ese hábito de pecar. Y como muertos al pecado, decidimos no obedecer los deseos de los miembros de nuestro cuerpo. El pecado no hace que la gracia de Dios deje de fluir, pero la gracia de Dios detiene el pecado, dice Joseph Price. El pecado no hace que la gracia de Dios deje de fluir, pero la gracia de Dios detendrá el pecado. Y la gracia de Dios es su justicia, es su obra en la cruz. Si alguien esta tarde, si tú estás aquí, te vemos físicamente, y yo creo que estás aquí porque amas al Señor. Pero si el pecado en algún área de tu vida te ha sometido otra vez, y no solo te somete, un día fuiste a la cruz, si es tu caso, pero no, por alguna razón no presentaste tus miembros a Dios y a servir a la justicia, sino presentaste tus miembros. Un día te desconectaste de la vid y te fuiste, y el pecado te tiene. Ve a la cruz una vez más. Pero si tú nunca has sido libre, el pecado desde que naciste te ha detenido, te ha atado y te ha lastimado, te está ahogando, vamos. Ve a la cruz y muere con Cristo y resucita con Cristo. Y la cruz va a hacer algo. Libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y la gracia no es solo libertad. La gracia es un sistema que va a colocar en tu corazón, en tu espíritu, para amar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios en medio de tu carne. Y vas a vencer. Y el cerco de Dios estará aquí cuando quiera el pecado acercarse. La gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, y Él va a ver la tentación, Él va a sentir la tentación, Él va a mirar la tentación y Él va a hacer esto. Y Él no va a poder. Y no es en sus fuerzas, sino es en el poder de resurrección. Determina hoy, primero, ven a la cruz si no has venido a la cruz. Si el pecado te ha atado o te ata, ven a la cruz. Y si has venido a este lugar siendo libre,
determina presentar tu vida a Dios. Y Pablo en el capítulo 12, lo ven en tu casa, dice: sean un sacrificio para Dios. Sean un sacrificio. Sacrifiquen su cuerpo en el altar de Dios. Y le digamos: no más. No más al pecado. Señores, estamos conscientes que el pecado es rico. Si el pecado no se viera agradable, nadie pecara. Pero esta mañana, dice Pablo, determina presentar tus miembros a Dios. Hazlo esta mañana. Levanta tu oración y dile: te amo. Quiero honrarte, me salvaste del pecado. Me hiciste libre del pecado. Un día me diste un nuevo corazón. Un día viniste a mi vida. Un día tocaste mi corazón, entraste a mi corazón. Y te dije: sí, Señor. Confesé con mis labios que tú eras el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón. Y al transcurrir el tiempo, he confiado que puedo vencer. He confiado díselo esta tarde, esta mañana. Si tú una vez más has vuelto a ser esclavo del pecado, ven a la cruz para morir y para ser libre. Si tienes un hábito desde niño, desde joven, que no has podido vencer, ven a Jesús. Dile: renuncio a ese pecado, a ese hábito. Quiero entregarte mi corazón. Vamos esta mañana, iglesia, a entregarle nuestras vidas. Vamos a prepararle un lugar especial. Vamos a prepararle ese lugar. Él nos creó para Él. Él nos hizo para Él. Él nos hizo para Él. Él nos hizo para Él. Ríndele los miembros de tu cuerpo para adorar a Él. Dile: fui hecho para adorarte. Fui creado para adorarte. Determina estar en comunión. Determina estar en la vid, pegado a la vid, para recibir vida de esa vida de Dios. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Puedes vencer, porque la victoria no es en tus fuerzas, es en el poder de la cruz. El pecado fue vencido en la cruz, el demonio fue vencido en la cruz.